Vamos a Casa Rosada por la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial. 514/2024 disolvió la Agencia Federal de Inteligencia para crear, como ustedes ya saben, porque salió publicado el decreto hoy en el boletín oficial, la Secretaría de Inteligencia del Estado, órgano que tendrá el control operativo de las 4 agencias que ahora componen el nuevo sistema. No los aburro con los detalles, pero el Servicio de Inteligencia Argentino o la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional, la ASN, la Agencia Federal de Ciberseguridad, la AFC, y la División de Asuntos Internos, que básicamente lo que va a hacer es controlar el funcionamiento de las otras tres agencias. Como sabemos, durante años la Agencia Federal de Inteligencia fue la cara visible de la decadencia argentina, donde en lugar de destinar los fondos para la defensa de la nación y de la seguridad de los argentinos, se destinaban con otros fines como el espionaje político, la persecución ideológica y el tráfico de influencias. A tal punto llegó esa decadencia que cuando asumió la presidencia el profesor Fernández en el 2019 dijo en su discurso que los fondos reservados de la cartera de inteligencia se iban a destinar a la financiación del plan contra el hambre. Recordarán después la conformación de la Mesa del Hambre, su disolución posterior, etc. Ahora la nueva CIDE va a modernizar el servicio de inteligencia, transparentar su accionar y promover la excelencia en el desarrollo de sus tareas. Después de mucho tiempo, en Argentina todo vuelve a funcionar como debe. En otro orden de cosas, contarles que el Banco Nación presentó una nueva línea de créditos para desarrollos inmobiliarios que financia hasta el 100% del total de la inversión. Esta iniciativa se suma a la línea de créditos hipotecarios presentada en mayo por la entidad, que al día de la fecha ya cuenta con 29.616 inscriptos. Para nosotros esto, más allá de que a ustedes les pueda parecer una novedad del montón, para nosotros es muy importante porque después del desbarajuste más grande que se hizo en nuestra historia económica, la Argentina vuelve a recorrer situaciones o atravesar situaciones normales, como es la de tener créditos para financiar proyectos de inversión, como es este caso. Por último, ahora apenas termino aquí la conferencia, en torno a las 12:30 horas, el Ministerio de Justicia, el doctor Mariano Cunio Libarona, va a encabezar una conferencia de prensa en el Salón Malvinas, entiendo, donde se hará un importante anuncio sobre medidas desregulatorias siempre en favor de la libertad de empresa. Bueno, he terminado. Hola. Hola, ¿cómo andás, Manuel? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, viejo. En primer lugar, hoy se publica el tema de la SAD, que vuelve a estar sobre el tapete. Quería saber si ustedes evalúan, son conscientes de que esto cristaliza una suba de la tensión con la forma de pensar y de manejar el fútbol de Chiquitapia y sus aliados políticos, que no son pocos. Y por otro lado, en segundo orden, saber, ayer vi la charla que tuvo con Luis Majul, quería saber si se contempla que esto que plantean de una sala de periodistas de élite va a contramano de la realidad del nivel de informalidad laboral que tiene el periodismo, dado que si uno busca periodistas que tengan 10 años de antigüedad, muy probablemente se va a encontrar con un ejército de monotributistas, al cual si bloquean los monotributistas no van a poder entrar tipos que tienen 40 años de periodismo, que son excelentes periodistas. Gracias. Bueno, con respecto a la SAD, siempre es bueno recordar que es una opción, no es una obligación, por lo tanto los clubes que deseen efectivamente transformarse en sociedades anónimas deportivas para, en tal caso, la posible incorporación de capitales privados. Esta es una posibilidad más de libertad para los clubes y no entendemos el porqué de ni la queja, ni la sorpresa, ni las declaraciones de varios referentes de diferentes clubes, funcionarios de la AFA y hasta particulares, e incluso periodistas que se han manifestado en contra cuando solamente es una opción. No reviste, hay veces que la libertad genera temor, de tantos años de opresión, la libertad genera temor. Sería bueno que simplemente tengan la capacidad de elegir
o que los socios elijan el mejor destino de sus asociaciones. Digamos, si es seguir siendo asociaciones sin fines de lucro y en tal caso manejarse como se vienen manejando, perfecto, es respetable y si es el deseo de sus socios, así lo celebramos y lo celebraremos siempre. Y en tal caso, si la decisión de los socios es transformar las asociaciones en sociedades anónimas en pos de un futuro mejor para el club, que así sea, digo, ¿no? Más cuando ayer creo que lo comentaba acá, incluso la AFA se nutre para sus selecciones de 100%. jugadores que pertenecen a otras sociedades anónimas, así que evidentemente ellos tienen una relación directa, una foto donde se relaciona directamente la excelencia con la intervención de capitales privados. Así que la verdad es que otra sería la discusión si fuese una obligación, digamos, tal vez el plano del debate sería otro, pero en virtud de que Pero es son conscientes de que empieza un conflicto legal con la AFA, digamos. La AFA va a la justicia y empieza un nuevo frente para el gobierno. Bueno, será una discusión, te repito, más allá de que nos llama la atención, porque no vemos cuál es la explicación, no se entiende bien cuál es la explicación de la AFA para si es que efectivamente ocurre lo que estás planteando, para estar en contra de la libertad. La verdad, así lo vemos nosotros, estar en contra de la libertad. En virtud de mi charla con Majul y más allá de alguna mala interpretación que han hecho algunos periodistas, no de la sala, porque de hecho con los periodistas de la sala ayer estuve fuera de micrófono charlando con ellos y explicando cuál es la posición, pero sí de los que tal vez no comparten la sala, que no entienden bien el funcionamiento, que no entienden lo que es el manejo de ustedes mismos o cómo se manejan ustedes dentro de Casa Rosada, se generó una confusión o un malestar por mi definición de sala de élite. Élite entendido como siempre algo superador, ¿no? Y no una crítica ni a los actuales periodistas ni a los futuros que puedan participar de la vida periodística dentro de Casa Rosada, más allá de la conferencia, porque ustedes están acá prácticamente todo el día, digamos, es la conferencia simplemente un ratito de todo el día y de todo el trabajo fabuloso que hacen todos ustedes. La nueva, digamos, resolución o la nueva manera que repito, no estoy diciendo nada que no haya dicho ayer fuera de micrófono a tus colegas, se va a dar en consenso con las diferentes asociaciones. De hecho, por ejemplo, ya estuve hablando con gente de ADEPA para transmitirles que iban a ser parte del debate de cómo hacer que todos estemos de acuerdo y que efectivamente podamos hacer que la acreditación no es de los periodistas. O sea, ustedes no tienen ninguna acreditación en Casa Rosada. La acreditación es del medio y en tal caso el medio elige a los periodistas que utilizan esa acreditación que se le otorga al medio para venir a Casa Rosada. Así que esta vez no va a haber debate porque el debate va a ser previo a que la resolución se publique cuando se haga, que será en algunos meses. La verdad es que nos vamos a tomar el tiempo para debatir con las diferentes asociaciones y con todos los que tengan algún grado de interés en cómo la vamos a conformar. Y me parece que darle una mano al periodismo es también ver el tema de la cuestión contractual, ¿no? De que efectivamente tengan una relación laboral con el medio. Me parece que eso es aportarles valor a ustedes también y, más allá de que no lo necesitan, de si se quiere que esa exigencia les dé una ventaja adicional en cuestiones de relaciones laborales con el medio. Eso obliga a un blanqueamiento de una actividad que no está blanqueada. Bueno, no deberían por qué ninguno de ustedes estar fuera de la ley, ni en negro, ni con ningún esquema que no sea una relación de dependencia. Pero bueno, en tal caso será un tema no solo de cada medio y la relación laboral, sino que además lo vamos a discutir con los dueños de los medios, así que digamos, nada va a quedar sujeto a la discusión entre partes porque ya se va a haber discutido previamente. O sea, vamos a llegar a la resolución sin más nada que discutir porque ya nos vamos a haber puesto de acuerdo en todos los puntos, a diferencia de tal vez lo que viene ocurriendo, que es que no se da la discusión entre todas las partes. Esta vez la vamos a dar, no era tampoco para que se arme
entiendo que quienes me han cuestionado, casi todos los que me han cuestionado esa palabra o la charla que yo tuve con el periodista Luis Majul, estuvo marcada dentro del desconocimiento de cómo funciona todo esto, pero no va a haber ningún inconveniente porque van a ser todos parte del debate. Buen día, Manuel. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Martín Fernández para Radio de la Ciudad. Te quería pedir detalles o más precisamente alguna reflexión acerca de la reforma en la CIDE, lo que mencionaste al principio. Puntualmente, ¿qué aprendió el gobierno luego de lo que fue la salida de Nicolás Posse? ¿Qué es lo medular que definió que la Secretaría, que la AFI pasara de estar bajo el árbitro de la Jefatura de Gabinete a la Secretaría de Presidencia? Y puntualmente, que no recuerdo si en definitiva ustedes lo dejaron trascender, me parece que no, si el Poder Ejecutivo pudo confirmar que Nicolás Posse espió a funcionarios propios del Gobierno Nacional. Y permitime una segunda cortita, recién hablaste de la conferencia que va a brindar Libarona. ¿A qué sector te referís que va a tocar este anuncio, las reformas que va a anunciar Cunio Libarona en un ratito? Bueno, no lo dijiste. Qué ansiedad, faltan 45 minutos y saca 200 metros, así que un poco de paciencia, así no le quito la novedad al ministro Cunio. Bueno, a ver, el proyecto de reforma de la AFI nada tiene que ver con lo que ustedes muchas veces me han preguntado de la supuesta persecución que había del ex jefe de gabinete, con funcionarios, esas supuestas escuchas bueno, no, lo habían definido de diferentes maneras, cuestión que siempre negamos y que dijimos que cuando eso, en tal caso, algún funcionario esté relacionado con alguna de esas cuestiones, no solo que lo íbamos a denunciar, sino que teníamos la obligación de denunciarlo. Episodio que no ha ocurrido si no lo hubiésemos hecho. La reforma en la AFI o la disolución de la AFI, la transformación en la Secretaría de Inteligencia del Estado y en estas cuatro áreas que mencioné y que están en el decreto, responden simplemente a lo que efectivamente dice el comunicado de OPRE que yo les comenté recién. Hay incluso la AFI, no es que siempre estuvo sospechada, sino que además hubo procesos judiciales donde se marcaba que efectivamente el funcionamiento de la AFI no era el que correspondía. Esta es una reforma que estuvo pensada desde antes de la asunción, digamos, esta es una reforma que se venía pensando en pos de transparentar un esquema que, bueno, la frase creo que es repetida, pero creo que es una deuda que tiene la democracia o que tenía la democracia con la sociedad argentina, que es esto de tener una agencia de inteligencia que efectivamente sirva para proteger a los argentinos y no en tal caso para perseguirlos. Pero no, en esto no tiene nada que ver lo que mencionás vos en relación al anterior o al último jefe de gabinete, ni a ninguna otra cuestión extraña que no sea la de tratar de hacer mucho más eficiente y transparente un sistema, un esquema que hace décadas que no lo es. Es simplemente eso, y no hay mucho más para aclarar, más que después se van a ir conociendo, por supuesto, más detalles y en tal caso irán conociendo quiénes van a cada una de las divisiones o de las agencias, que básicamente una es para seguridad interior, otra es para seguridad exterior o para recopilar datos del exterior, otra es para ciberseguridad y la otra es para efectivamente controlar al resto de las áreas, más allá de que entiendo que esto va a tener un control de una bicameral que va a ser la que efectivamente controle gastos y controle la operatoria para que todo sea lo más transparente posible para todos de una buena vez en la República Argentina con tema inteligencia del Estado. Mi querido Peral. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Bueno, para Concierto Litoral y Fénix Buenos Aires, ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, hacía referencia con respecto a que, bueno, en base a las medidas que se habían tomado, bajó el dólar, los financieros, el blue, pero que muchos remarcaban el tema de la suba del riesgo país. Quería saber qué lectura es la que hacen ustedes, por qué es que sube el riesgo país, que es que siempre se tienen en cuenta bastantes factores, endógenos obviamente. Si algunos de los que se dijeron, el tema de la estacionalidad, de algunos operadores en el mercado. ¿Qué lectura hace concretamente ustedes con respecto a eso? No, bueno, más allá de que obviamente
ayer sorprendió la abrupta caída de la cotización de los dólares libres, de los dólares financieros. Llamó la atención realmente, porque ante un anuncio y no, digamos, no hubo ningún tipo de intervención en el mercado en el día de ayer, porque de repente se derrumbaron los dólares financieros. Eso nos llamó la atención, pero nosotros la verdad es que no le buscamos explicación al día a día de lo que va pasando. A nosotros no nos importa el valor del dólar. No estamos preocupados por el dólar, no nos ocupa el dólar, no nos ocupa el riesgo país. Porque a nosotros lo que verdaderamente nos preocupa, nos ocupa y nos desvela todos los días hasta que terminemos de solucionar el problema es el peso. Nosotros hoy no, desde hace muchísimo tiempo tenemos un problema con el peso, y lo que hicimos fue profundizar la política monetaria. Ahí está. Profundizar la política monetaria, profundizar la limpieza, la absorción de pesos que estábamos haciendo y terminar con la última, se le denominó canilla, la última canilla que había para la emisión de pesos. Después lo que pasa en el día a día, nosotros no intervenimos, y además se nombra, digamos, yo no recuerdo una caída tan abrupta, no se me viene a la cabeza una caída tan abrupta en un día en la cotización de los dólares financieros, y sin embargo estamos marcando una suba del riesgo país del 3%, cuando son cuestiones estrictamente, digamos, no hay que ver la foto de un día, hay que tratar de ver la película un poco más completa. Y nuestra obsesión es con el peso, nuestra obsesión es con que cada vez haya menos pesos en la economía, porque eso va a hacer que efectivamente la inflación se termine de pulverizar. Esto no es más que la estocada final a la inflación, y esto va a hacer que todo el resto de las variables se corrijan, pero no estamos obsesionados con el dólar, estamos obsesionados con el peso. Hola, ¿qué tal, vocero? Francisco Moreno para BAE Negocios. Retomando lo que decía el compañero, si bien que ayer subió el riesgo país, además cayeron los bonos y el Merval también se desplomó, y hoy justo el FMI publicó su informe de proyecciones que vaticina una caída del producto del PBI de 3,5%, justo en un día de pago de vencimiento de deuda, si no me equivoco. Quería preguntarle si esta situación, si esta foto completa, justo como decía, complica a la Argentina en la posibilidad de un nuevo acuerdo con el fondo. No, para nada. Absolutamente para nada. De hecho, lo hemos comentado acá, las intenciones de llegar a un nuevo acuerdo, más allá de la falta, por supuesto, de la discusión formal, estamos sobrecumpliendo todas las metas. El programa fiscal y monetario es sólido, y la caída a la que haces referencia no es nada que sorprenda absolutamente a nadie, digamos, ni al fondo, ni más allá después del número final, ¿no? Por supuesto, el fondo suele publicar sus proyecciones, y por supuesto que este iba a ser un año donde la contracción económica iba a estar presente, y efectivamente, bueno, cuando uno lo compara con otros ajustes o con otras correcciones que se han hecho en el pasado, no sé, en el 2020 la economía cayó un 10%, en el 2002, te marco años donde efectivamente hubo una gran retracción en la actividad económica. En 2002 la retracción fue en torno al 11%. La verdad es que nosotros, para toda la basura que hemos sacado abajo de la alfombra, la caída del 3,5%, son proyecciones, ¿no? Está claro que falta la mitad del año todavía por delante, y que ya empezamos a ver algunos síntomas de reactivación que van desde el promedio del salario real hasta, no sé, campo, pesca, minería, los que nombro siempre. Así que tenemos fe en que esto se va a ir acelerando, y que, más allá de que todo lo que estamos haciendo es en pos de que la economía se termine de recuperar, lo cierto es que, a diferencia del resto de los años que hemos tenido caída una caída muy notoria en la actividad económica, el trabajo que hemos hecho en materia de sinceramiento, en materia de ordenamiento económico,
es brutal. Así que efectivamente estamos listos para un gran despegue, estamos listos para empezar a hablar de otra cosa en la Argentina y no de esos números que claramente muestran que en Argentina durante mucho tiempo se han hecho las cosas muy, pero muy mal. Última pregunta. Perdón. Pensé que ya me liberaba. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo Gusto andás, de Miguel? saludarlo. Miguel Nicolich para Radio Rivadavia. En las últimas horas, en los últimos días, en los últimos meses, mucho se viene hablando del cepo. ¿Qué explicación le podemos dar al común de la gente sobre esta cuestión que hace a la macroeconomía y de qué manera le afecta en su diario vivir en su economía, estando el cepo vigente o los cepos vigentes, y qué va a pasar cuando dejen de estar vigentes? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, llamó la atención al gobierno el llamado a consulta del embajador brasileño en la Argentina por parte del presidente Lula. ¿Cómo lo han tomado? Desde ya, muchas gracias. No, a ver, con respecto a la última pregunta, no. De hecho, creo que el embajador, creo que la semana que viene va a estar de vuelta en la Argentina. Nos parece algo, es un tema de cuestiones diplomáticas del país hermano, así que es una cuestión de ellos que no opinamos. Así que no hay mucho para decir, digamos. Con respecto a tu primera pregunta, bueno, supongo que a cada uno le afectará de manera diferente. Está claro que el cepo es nefasto, siempre lo fue, digamos, y en tal caso lo que estamos haciendo, entendiendo de las complicaciones que conllevan tener un cepo cambiario, desde el 10 de diciembre estamos todas las semanas desarmando un nudo distinto en virtud de acercarnos al levantamiento del cepo. Levantamiento del cepo que, como dijo el presidente Milei, se va a hacer en tanto y en cuanto el balance del Banco Central y los riesgos que conllevan tener un Banco Central o habiendo tenido un Banco Central quebrado estén solucionados. Gran parte de ese trabajo se ha hecho. Se han limpiado los pasivos remunerados, se ha cortado con por supuesto, el déficit fiscal y se ha cortado también con el déficit fiscal y de hecho se tiene superávit fiscal en términos incluso financieros, lo que era impensado en la Argentina, y por supuesto hay temas por solucionar. Bueno, de hecho, el fin de semana se cortó la última canilla de emisión de pesos, que era por comercio exterior, y queda solucionar el problema de los puts, que son estos famosos bonos de liquidez inmediata, donde, de hecho, aprovecho tu pregunta para agradecer a los bancos que están en muy buena predisposición, tienen muy buena predisposición para terminar finalmente de solucionar el tema, así que probablemente en los próximos días logremos tener novedades con respecto a eso y bueno, no hay mucho más para describir del cepo que le ha hecho tanto daño a la Argentina, ¿no? Pero estamos haciendo todo para que efectivamente eso se levante cada vez, o sea que el cepo se levante lo más rápido posible, porque aparte es una traba para el crecimiento también y es muy complejo para todos los argentinos, más allá de que después a cada uno le afecte, por supuesto, en su vida personal de manera distinta. Pero está claro que el cepo no solo que hay que levantarlo, sino que el cepo no debería existir nunca más en la República Argentina. ¿Listo? Gracias, hasta luego.